Hola hermanos, ¿cómo están? Les saludo nuevamente. Le damos gracias a Dios por este tiempo que podemos continuar con este discipulado y vamos a darle continuidad, ¿verdad?, a lo que estamos haciendo en este tiempo. Hermanos, yo deseo que este discipulado esté apoyando nuestro andar diario con el Señor. De verdad que Dios esté hablando a nuestros corazones, que su palabra, que es viva y que es eficaz, venga a nuestros corazones con todo su poder y que discierna todos nuestros pensamientos, todas las intenciones de nuestro corazón, pero sobre todo que su palabra nos esté guiando a toda verdad. Que a través de su Espíritu Santo verdaderamente se cumpla lo que Jesús dijo, que a través de la morada del Espíritu Santo en nuestros corazones, Él iba a guiarnos a toda verdad. En esta ocasión, hermanos, estaremos entrando a una etapa diferente en este discipulado y hablaremos ahora sobre nuestra respuesta al gran amor de Dios en nuestras vidas. Lo cual, hermanos, definitivamente nos lleva a seguir examinando nuestro corazón para ver si andamos agradándole a Él genuinamente. Hemos estado hablando en videos anteriores sobre el Evangelio, sobre el fruto de nuestras vidas, ¿verdad?, sobre el compromiso y la devoción de un discípulo de Cristo, y hemos también meditado en sus atributos, ¿verdad? Lo cual, hermanos, deseamos que cada uno verdaderamente siga haciéndolo de manera personal, que haya en cada uno de ustedes el deseo de conocer al Señor, de conocer todos sus atributos. Ahora vamos a estar hablando, hermanos, en este video sobre la importancia de tener una vida obediente al Señor. La importancia de tener una vida rendida al Señor, ¿verdad? Miren, hermanos, con nuestra boca, ¿verdad?, es muy diferente cuando nosotros le decimos a Él con nuestra boca, sí, Señor. Es muy diferente que cuando se lo decimos, ¿verdad? Sí, Señor, pero con nuestras acciones, con nuestras actitudes. Hay una diferencia muy grande. ¿Me explico? Que yo le puedo decir al Señor sí de labios para afuera, pero mis actitudes le pueden estar diciendo pues no, cuando yo tenga tiempo, ¿verdad? Hay una diferencia muy grande. Así que antes de comenzar debemos de recordar, hermanos, que Dios es un Dios creador y es un Dios soberano. Él es Señor de todas las cosas, incluyendo nuestra vida y nosotros en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Hermanos, al haber sido salvados por Él, ahora vivimos no para nosotros. No sé si ustedes ya lo han comprendido así y están viviendo de esa manera. Al haber sido salvados por Jesús, hermanos, ahora nosotros vivimos no para nosotros, ni para nuestros deseos, sino debemos de vivir para hacer la voluntad de Dios, debemos de vivir para servirle y para agradarle. ¿Sí? ¿Me explico? Cuando entendemos sus atributos, sobre todo, hermanos, quién es Él, ¿verdad?, y nos vemos a nosotros en tanta pequeñez, hermanos, debemos de vivir agradecidos por sus bondades a nuestra vida, ¿verdad? Pero debemos de vivir también o estar también dispuestos a obedecer sus mandatos, ¿sí?, y a rendirnos cada día a lo que dicen las Escrituras, a lo que Dios nos ha mandado específicamente. Ahora, esto significa, hermanos, que muchas veces, muchísimas veces, va a ser incomodado nuestro orgullo, ¿verdad? Nuestras formas de pensar van a ser incomodadas. Anteriormente ya hablamos, ¿verdad?, sobre María de Betania y vimos la rendición que ella tuvo ante Jesús. Un corazón rendido al Señor, un corazón que entendía que Dios es lo principal en la vida de quienes somos sus hijos. ¿Me explico? Alguien que entiende que Dios es su Salvador y Señor, hermanos, que entiende que Él es quien gobierna, ¿verdad?, su vida y que Él es el dueño de su vida, ¿verdad?, va precisamente a vivir una vida rendida a Dios, rendida a Jesús. Un verdadero creyente, como lo hemos mencionado en videos pasados, es alguien que confía en lo que dice la palabra, que acepta lo que Dios demanda de él y dice, sí obedezco, ¿verdad?, en todo lo que Dios manda de nuestra manera de vivir. Es alguien que con sus actitudes, no solamente con sus palabras, le dice al Señor, sí obedezco, aunque sea difícil o incómodo, hermanos, para nuestra manera de pensar o para nuestra manera de actuar.
Es alguien que ha entendido precisamente la palabra, ha entendido lo que dice la palabra y confía en Dios. Si Dios lo dice, lo hacemos. Es tan sencillo, hermanos, porque lo amamos y queremos agradarle, ¿verdad? Estos son principios tan básicos, sencillos, hermanos, pero que en muchas ocasiones cuestan demasiado a las personas. Pero si nosotros desde un principio ponemos esos principios en nuestra mente, ¿verdad? Y tan sencillo como decirlo, si Dios lo dice, lo hago. ¿Por qué? Porque lo amo y yo quiero agradarle. ¿Me explico? Ahora, en el video anterior, hermanos, hablamos del amor de Dios, si recuerdan, de ese amor tan grande que no podemos ni siquiera comprenderlo en nuestra mente humana. Es imposible tratar de entender el amor de Dios. Pero ese amor nos conmueve, ¿verdad? Nos conmueve tanto que nos mueve a responderle a Él, ¿me explico? ¿Verdad? Y preguntarnos también, ¿cómo es mi respuesta a este gran amor? Hermano, hazte esta pregunta, ¿cómo es tu respuesta al gran amor de Dios? Vamos a ver cosas muy importantes, básicas y muy interesantes que yo espero que puedan confrontarnos a cada uno de nosotros. Me quedo simplemente, hermanos, con el conocimiento de que soy amado por Dios, como si fuera mi derecho como hijo, o respondo de manera agradecida a lo que Él hace por mí. Tú hazte estas preguntas, ¿verdad? Cuando alguien comprende este amor, hermanos, y vive agradecido con Dios, escucha, responde buscando obedecer a lo que su Padre le pide. Y deja de hacer caso a todo lo que las demás voces en este mundo dicen. ¿Sí? ¿Escucharon? A todas las ideologías contrarias a la Biblia, a todos los consejos de este mundo, a la publicidad, a las modas o a toda sabiduría humana, ¿verdad? Que básicamente están muy lejos o se apartan de la palabra. ¿Me explico? Esto es lo que significa ser cristiano, hermanos. Ser creyente, ser cristiano significa ser bíblico. Ser bíblico. Tener como centro de nuestra vida lo que dice Dios en su palabra. Un cristiano busca ser como Jesús y seguirlo. ¿Me explico? No solamente de palabra, hermanos, pero de hecho. Un cristiano busca ser como Jesús en sus actitudes, no solamente en lo que dice, ¿verdad? Juan 14:15, Jesús mismo dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Ahora, aquellos que aman a Dios, hermanos, guardarán sus mandamientos. Nosotros preguntábamos al principio, ¿cómo respondemos al amor de Dios? ¿Verdad? ¿Cómo muestra un cristiano verdadero que ama a Dios? ¿Sí? Hermanos, la respuesta en el texto que acabamos de leer la dio Jesús, guardando sus mandamientos. Con esta primera parte, hermanos, ya tú puedes darte cuenta si eres un creyente verdadero. ¿Estás guardando los mandamientos de Jesús? La obediencia, hermanos, es una evidencia de lo que es ser verdaderos hijos de Dios. La obediencia, hermanos, es la evidencia, es la muestra por excelencia de cómo yo puedo mostrarle mi amor a Dios. Lo hemos compartido en diferentes predicaciones, en diferentes cursos. ¿Sí? La evidencia más grande de mi amor a Dios es mi obediencia. Tan básico y tan sencillo, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia. Fíjate qué palabras tan directas del apóstol Pedro. Resaltemos aquí la palabra antes. Antes, hermanos, vivíamos de una manera. Antes pensábamos de otra manera. Antes actuábamos de otra manera. Reaccionábamos de otra forma. Antes estábamos en nuestra ignorancia. ¿Me explico? Pero ahora, hermanos, Dios nos llama hijos obedientes. ¿Se dan cuenta? Aquellos que no se conforman a vivir como antes lo hacían. ¿Me explico?
Romanos capítulo 12, Pablo también habla muy claro de eso, versículo 2, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Cuando Dios nos salva, hermanos, comienza un proceso de santificación. Cada uno de ustedes y cada uno de todos nosotros, hermanos, estamos en ese proceso. Ese proceso no se va a terminar hasta que Cristo venga por nosotros y estemos entonces ya en el cielo. Pero mientras estamos aquí en la tierra, hermanos, ese es el proceso en el que Dios nos tiene a todos. Es un proceso de santificación donde Él va conformándonos a Jesús y a toda aquella manera de vivir, hermanos, que teníamos, va siendo transformada. ¿Para qué? Para ir pareciéndonos más a Cristo. ¿En qué nos vamos a parecer a Cristo? En su carácter, en su obra, ¿verdad? Etcétera. Un cristiano, hermanos, no puede seguir viviendo como antes. Lo hemos escuchado tanto en las predicaciones que nos han dado nuestros hermanos, nuestro pastor. Un cristiano, hermanos, no puede seguir viviendo como antes. No puede seguir comportándose como antes. ¿Por qué? Porque está siendo transformado y está siendo renovado en su entendimiento por medio de la palabra. ¿Me explico? Alguien que se llama cristiano, hermanos, se comporta de manera diferente a alguien que vive en su ignorancia. ¿Me escucharon? Alguien que se llama cristiano se comporta de manera diferente a alguien que vive en su ignorancia. Nosotros, hermanos, ahora tenemos la palabra, ¿verdad? Que es una lámpara a nuestros pies. Es aquello que alumbra nuestro camino y nos muestra cómo debemos de vivir. ¿Me explico? Un cristiano lee la Biblia y busca entenderla, que eso es muy importante. Y sobre todo la quiere obedecer. Se alinea a ella. Y no es al revés, hermanos. No es que la Biblia se alinee a toda mi vida y a toda mi forma de pensar y a todas mis actitudes y todas mis responsabilidades. No, hermanos. Un cristiano verdadero busca entender la Biblia, quiere obedecerla, se alinea a ella. La palabra, hermanos, penetra al corazón del creyente y no le permite seguir viviendo en su ignorancia. Eso es algo básico y sencillo también que debemos de comprender. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto pasa en el corazón, hermanos, de un creyente cuando busca adentrarse en la palabra. Dios penetra lo más profundo, partiendo el alma, discierne nuestros pensamientos, quedamos expuestos y somos transformados. Miren, hermanos, el cristiano desea, ¿verdad? Necesita conocer el camino que ahora Dios marca para él, el cristiano verdadero. Y entonces busca establecer el hábito de leer, ¿verdad? Y de estudiar la palabra de Dios. Un creyente, hermanos, verdadero, siente hambre de saber más de Dios. No se puede conformar. ¿Me explico? Siente el deseo de conocer a su Padre. ¿Sí? De conocer sus planes, sus propósitos. Un creyente, hermano, busca crecer en el conocimiento de la palabra porque su vida depende de ello. ¿Te das cuenta? Cuando el creyente va conociendo la voluntad de Dios, hermanos, para su vida a través de la palabra, hermanos, no puede seguir conformándose a la vida de este mundo. ¿Me escucharon? No puede seguir en su ignorancia. No puede seguir actuando como lo hacía antes. ¿Verdad? Y un cristiano verdadero, como lo dije hace un momento, busca alinearse a la voluntad de Dios. Porque ahora ya no vive Él, ¿verdad? Lo leemos en Gálatas, sino vive Cristo en Él. ¿Te das cuenta? Es lo que Pablo dice a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Te das cuenta, hermanos? Hermanos, como hijos obedientes, ¿cómo nos llama, verdad, la Escritura? Como hijos obedientes. Nosotros debemos de vivir de una manera santa, buscando la santidad porque nuestro Dios es santo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y eso es en nuestro diario vivir. Antes estábamos sin la verdad, estábamos en tinieblas, estábamos ciegos. Pero ahora, hermanos, la luz del Evangelio ha venido a nuestras vidas y nosotros tenemos la responsabilidad de buscar, escucha, de buscar nuestra santidad. Tenemos la responsabilidad de crecer en el conocimiento de Dios. ¿Y cómo crecemos en el conocimiento de Dios? Leyendo la palabra, meditando en la palabra, estudiando la palabra. No hay otra manera, hermanos, de crecer en el conocimiento de Dios, si no es a través de esta disciplina en nuestra vida. Hermanos, un cristiano lee la Biblia, ¿sí? Un cristiano verdadero lee la Biblia, medita en ella, la estudia, la memoriza, desea entenderla, hermanos, y no se cansa de hacerlo, porque es la manera en que conoces a Dios. Es la manera en que nos enteramos de sus pensamientos, es la manera como nos enteramos de sus planes, de su carácter, etcétera, ¿verdad? Es completamente incongruente que alguien se llame cristiano y no conozca la palabra, ¿verdad? Eso es una incongruencia total, ¿verdad? Que no pase tiempo aprendiéndola, ¿no? Todo lo que conlleva la vida cristiana, hermanos, está en las páginas de la Biblia. Todo lo que tiene que ver con la vida cristiana está, hermanos, en las páginas de la Biblia. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien que se llama cristiano no conozca lo que dice la Biblia? ¿Me explico? ¿No? O que siga viviendo en su ignorancia, ¿verdad? Eso no puede ser. Salmo 119, 105 dice, tu palabra es lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Entonces, ¿cómo puede un cristiano tener luz en su camino si no tiene el hábito de escudriñar las Escrituras? ¿Se dan cuenta? Es una incongruencia, ¿verdad? Lucas capítulo 11, versículo 28 dice, dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. ¿Verdad? Estas son palabras textuales de Jesús. Observemos que Dios nos llama a oír la palabra, pero también a obedecerla, hermanos. La obediencia, hermanos, es algo que Dios pide del cristiano. Y va a ser así. Dios no puede cambiar estos principios. Dios está pidiendo obediencia del cristiano verdadero. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y él salió sin saber a dónde iba, ¿verdad? Qué fe tan impresionante de Abraham, ¿verdad? Qué impresionante forma de obedecer a Dios. ¿Quién de nosotros, una vez que Dios nos dijera, vete de aquí y ve a la tierra que yo te voy a mostrar, saldríamos así como Abraham? Imagínate cuando le dijo a su esposa Sara, vámonos, Dios me dijo que nos fuéramos. Y Sara le dijo, ¿a dónde? No sé, ¿no? Me dijo que me va a decir en el camino él a dónde me lleva. Qué impresionante forma de obedecer de Abraham, ¿verdad? Nosotros muchas veces no sabemos cuál va a ser el resultado de algo, ¿verdad? Pero hermanos, debemos obedecer al Señor, confiando en Él, porque esa es la clave. Por eso Abraham es llamado el padre de la fe. Tal vez no sabemos, hermanos, el resultado de algo cuando Dios nos llama a obedecer en algún área de nuestra vida. Pero, hermanos, debemos obedecer al Señor confiando en Él, ¿verdad? Ahora, ¿por qué remarca Dios tanto la obediencia en el cristiano? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Verdad? Porque aquel que no obedece a Dios, hermanos, o no tiene la intención de obedecerlo, simple y sencillamente, escucha esto, no es de Él. Si tú no tienes la intención, hermanos, de obedecerlo, o si tú no obedeces a Dios, tienes que saber esto, hermano, tú no eres de Dios. No eres
no eres de Dios. Y no es que nunca fallemos, hermanos, pero cuando alguien ni siquiera tiene la intención, ni siquiera tiene el deseo de obedecer a Dios, ¿verdad? Aquel que constantemente y deliberadamente está desobedeciendo a Dios, hermanos, no es de Dios. No es de Dios. ¿Escucharon? Si hay alguien que no tiene la intención ni el deseo de obedecer a Dios, tienes que saberlo, y yo te lo digo claramente, ¿verdad? Y tú de una manera constante y deliberadamente desobedeces a Dios, hermanos, es que no eres de Él, no eres de Dios. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 al 5, y en esto sabemos nosotros, dice el apóstol Juan, en esto sabemos nosotros, ¿verdad? Que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, dice Juan, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Se dan cuenta lo que el apóstol Juan dice? Así que si somos creyentes verdaderos, hermanos, buscaremos conocerle, ¿verdad? Sabemos que nosotros le conocemos, ¿no? Dice Juan. Guardaremos, hermanos, lo que Él nos manda. O sea, vamos a guardar sus mandamientos. Si no, hermanos, somos mentirosos y no estamos en Él. Esa es una realidad, es una verdad. Y tenemos que entenderla y tenemos que examinar nuestra vida. Si yo no guardo lo que Él me manda, hermanos, soy un mentiroso y yo no estoy en Él. No estoy en Él. Aquel que dice yo le conozco, ¿verdad? Pero vemos que su vida es contraria a las Escrituras. Hermanos, se le ve como a una persona mentirosa. Y lo leímos ahora en la Biblia. Aquel que dice yo le conozco, pero su vida es contraria a las Escrituras, a esa persona se le ve como una persona mentirosa. No podemos decir yo amo al Señor y no lo busco. No puedo decir yo amo al Señor y no me interesa aprender de Él, ¿no? No me interesa lo que Él dice en su palabra. No puedo decir yo amo al Señor, pero me aburre la Biblia y me duermo en las predicaciones, ¿no? ¿Se dan cuenta? Si nos pasa eso, hermanos, entonces no le conocemos, hermano. No le conocemos, no le amamos. Y no estamos practicando la verdad porque no estamos guardando sus mandamientos. Hermanos, no nos engañemos. La vida cristiana es una vida que se practica. Es algo normal, hermanos, que nuestros deseos humanos a veces nos lleven a no querer leer la Biblia. O sea, es algo normal que esos deseos humanos nos lleven, pero un verdadero cristiano, hermanos, está dispuesto a obedecer a pesar de sus sentimientos y se alinea a obedecer a Dios. Si no tenemos ese deseo, hermanos, pidamos a Dios que nos ayude a desarrollarlo como hábito, que nos ayude a conocerlo. Si tú no lo tienes, pídeselo al Señor. Pero hay personas que a pesar de asistir a la iglesia y de llamarse cristianos, dicen, ay, otra vez me vas a hablar de la Biblia, ¿no? Ay, solamente te la pasas hablando de Dios. Pues claro, hermanos, porque el creyente que ama a Dios y que ese amor que recibe, ¿verdad?, se va perfeccionando, hermanos, va deseando cada vez más va deseando conocer a Dios y escuchar su voz a través de las Escrituras. Es como a los que nos gusta hacer algo, ¿no? Hay mujeres, por ejemplo, que les gusta la cocina, ¿no? A los hombres les gusta a veces los coches, ¿no? El fútbol, los deportes, ¿verdad? ¿Te aburre, hermano, hablar de eso? Piensa un momento, ¿te aburre hablar de deportes? ¿Te aburre hablar de coches? ¿Te aburre hablar de dispositivos electrónicos, de aplicaciones? ¿No? A las mujeres les aburre hablar de recetas, pues claro que no, ¿verdad? O a los hombres hablar de las carreras de autos, de los partidos de fútbol, pues no, ¿verdad? Hasta
En ocasiones seguimos blogs de lo que nos gusta. Lo buscamos en internet. Invertimos tiempo y hasta dinero en lo que nos gusta, hermano. Entonces, cuando nosotros amamos a Dios, y escucha esto, hermanos, pues cuando nosotros verdaderamente tenemos un amor profundo por Dios, entonces, hermanos, pues vamos a seguir buscando la palabra de Dios. Y buscaremos todo lo que nos pueda informar de su palabra. Y no solamente eso, hermanos. Buscaremos hacer lo que Dios nos enseña, que eso es lo básico y más importante. ¿Te das cuenta? Ahora, la característica principal de un santo, escucha esto. La característica principal de un santo, entendiendo esta palabra como una persona, hermanos, que ha sido ya apartada para Dios, ¿verdad? En ese contexto y en ese entendimiento, entendiendo esta palabra santo. La vemos en Deuteronomio capítulo 6 versículo 5, dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hay una entrega, hermanos, y una devoción total en amar a Dios. No es una opción, hermanos, no es una opción amar a Dios, es una prioridad para el creyente. ¿Me explico? No es una opción, hermanos. Ese ha sido el problema, tal vez. Y si tú examinas tu vida, te vas a dar cuenta que ahí está el error. Amar a Dios no es una opción para ti. Debe de ser una prioridad para ti. El creyente respira, come, vive, duerme, ¿verdad? Se acuesta amando a Dios. Y la Biblia dice que todo se resume en esto. ¿Verdad? ¿Recuerdan? Amarás al Señor tu Dios. Todo lo que podamos aprender de la Biblia, hermanos, todo lo que Dios nos muestre, se resume en amar al Señor con todo nuestro ser. ¿Te das cuenta? Deuteronomio capítulo 10, 12. Ahora pues, ¿verdad? Las palabras de Dios para su pueblo Israel. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Nosotros como creyentes, hermanos, amamos a Dios. Buscamos andar en sus caminos. Lo servimos con todo nuestro ser. Algunos cantos aún pueden llevarnos a cantarle que lo amamos, pero quizá algunos cristianos solamente el domingo, ¿no? Cuando adoramos, le dicen esas palabras al Señor, tan bonitas, ¿verdad? Y todo el resto de la semana nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de su palabra y queremos egoístamente que la palabra que recibimos el domingo nos dé una palmadita en la espalda para seguir toda la semana viviendo en nuestras fuerzas. Hermanos, no se trata de solamente tomar fuerzas cada domingo. Nosotros debemos también demostrarle a Dios esa entrega y esa devoción, ¿verdad? A Él cada día. El amor a Dios, hermanos, se demuestra a diario. La verdadera adoración no es solo la que cantamos el domingo, ¿verdad? Durante 15, 20 minutos. Que es una bendición adorarlo así, claro. Pero nuestra máxima expresión de amor a Él, de adoración para Él, hermanos, es la obediencia. Es la obediencia a Él, es rendirnos ante Él. Esa es la verdadera adoración. Cuando yo, hermanos, las reacciones que tengo constantemente, día a día, hermanos, son en adoración y en obediencia a Dios. ¿Se dan cuenta? Ese es el verdadero acto de amor hacia Dios. Y esto, hermanos, es diario en nuestra vida. Cuando buscamos conocerle más a través de su palabra, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de comportarnos. Eso es adorar a Dios con nuestra vida, ¿verdad? Y hacerlo diario. En todo lo que hacemos, nuestra vida rendida al Señor en obediencia por amor, por amor. Amar a Dios, hermanos, es obedecerlo. Y obedecer a Dios, entonces, es amarlo, ¿se dan cuenta? Dios es tan bueno que Él mismo, hermanos, es Él mismo quien pone los deseos en el corazón de hacer cosas como Él quiere, como a Él le agrada. Porque nosotros, hermanos, de nosotros no sale nada loable, ¿se dan cuenta? Ni nada que les sorprenda. Es el Espíritu que está trabajando en nosotros, el Espíritu Santo, porque
pone en nuestra mente esos deseos de hacer lo que a Dios le agrada. ¿Se dan cuenta? Es completamente contradictorio cuando alguien dice amar a Dios, pero hace lo que el mundo le dice. ¿Se dan cuenta? Es completamente contradictorio. Esa persona demuestra que no cree en lo que dice la Biblia. Demuestra que difiere con lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y esto simplemente es muy absurdo. Es algo tan absurdo que como si alguien dijera, amo a mi esposa, pero también amo a esta otra persona. ¿Se dan cuenta? Es así de absurdo. No es posible. Porque si amamos a alguien como nuestra esposa, nuestro amor solo puede ser para ella. Solo es para una persona. Hermanos, y eso es algo que debe de entrar a nuestro corazón y confrontarnos. Si vivimos divididos, hermanos, entre el mundo y Dios, entonces no conocemos el amor de Dios. Es simple y sencillo. Si tú vives dividido entre el mundo y Dios, hermanos, no conoces el amor de Dios. No podemos hacer cosas como el mundo nos dice o creer las cosas como las dice el mundo, ¿verdad? Adoptar esas cosas que hace el mundo. Pero decir amo a Dios, cantar amo a Dios, ¿verdad? Cantar que amo al Señor, llamarme cristiano porque tengo una Biblia en mi casa, hermanos, no es posible. Necesitamos ser coherentes y preguntarnos, ¿en verdad estoy amando a Dios? ¿Verdad? ¿No comparaba a Dios a Israel cuando ellos seguían a otros dioses y no confiaban en Él? ¿Verdad? Lo comparaba como adulterio, Jeremías 3:8 dice, y vio que a causa de todos los adulterios, de la infidelidad, Israel, yo la había despedido, dice, dándole carta de divorcio. Dios comparó siempre esa desobediencia con infidelidad. Los cristianos, hermanos, no podemos ser de doble cara. ¿Me explico? Sino debemos de ser creyentes verdaderos, que guardamos la palabra de Dios. Guardar su palabra no es solamente leerla, hermanos, sino vivirla, practicarla, obedecerla. Pero claro que tenemos que empezar por leerla, ¿verdad? Y luego estudiarla y memorizarla y aplicarla en nuestras vidas. Así se caracteriza un cristiano. Cuando nosotros, hermanos, nos adentramos a la palabra de Dios, eso nos va a poner contracorriente, escucha bien, nos va a poner contra la cultura. Quizá vamos a sentirnos en un pensamiento diferente al de todos los demás. Nos va a poner en enemistad contra el mundo. Por eso es que no es lógico, ¿no? Un cristiano que dice amar a Dios, pero sigue amando las cosas del mundo, ¿no? Porque nos va a poner en enemistad con el mundo. Un cristiano que dice amar a Dios y aún es un mal hablado, ¿no? Que dice groserías o que dice cosas de doble sentido, en albur, hermano, eso es completamente, no es congruente, es incongruente. Efesios 5, 3, 4, y en cuanto a la lujuria, dice el apóstol Pablo, a cualquier clase de impureza o a la avaricia, dice, ni siquiera se menciona entre ustedes. Así deben de comportarse los creyentes, y lo mismo digo de las obscenidades, de las conversaciones estúpidas o indecentes. Cosas, todas dice que están fuera de lugar, dice el apóstol Pablo. Lo de ustedes es dar gracias a Dios. Qué impresionante lo pone esta versión, ¿verdad, hermanos? Nuestro comportamiento demuestra si somos cristianos o no. Si somos o no lo somos realmente. Nuestra vida tiene que ser congruente, hermanos. No somos perfectos, claro. Y eso también lo aclaro, ¿verdad? Estamos creciendo en el conocimiento de Dios y seguimos siendo transformados, claro. Pero lo característico o la característica de la vida de un creyente genuino, hermanos, es su conducta al conocer la palabra. La manera en que busca alinear su comportamiento a lo que dice la palabra. ¿Se dan cuenta? Si un cristiano dice amar a Dios, pero no perdona a sus ofensores, ¿verdad? Sino que cobra venganza, sino que es ofensivo, ¿no? Con sus palabras,
o es iracundo, o es impaciente, ¿no? O no pide perdón cuando se equivoca, hermanos, eso no es congruente. ¿Se dan cuenta? Hermanos, si el mundo aún es lo que nos gobierna, y escucha bien, entonces vivimos de una manera contradictoria. Y una vida así no dará fruto. Tienes que saberlo. Aquel que busca obedecer y alinearse a su palabra, hermanos, es bendecido. Pero no solamente eso, lo más importante es que ese creyente glorifica a Dios. ¿Te das cuenta? Que es el propósito por el cual existimos. Estamos cumpliendo el propósito por el cual fuimos creados. Efesios capítulo 1, del 4 al 6, dice Pablo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él para alabanza de la gloria de su gracia. Ahora bien, hermanos, nosotros no obedecemos para que Dios nos bendiga. Y eso es importante que quede claro en nuestro corazón, en nuestra mente. Nosotros no obedecemos para que Dios nos bendiga. Obedecemos al Señor, hermanos, de las bendiciones porque le amamos a Él. ¿Se dan cuenta? Porque estamos agradecidos, porque deseamos conocerle. No le buscamos por lo que podamos obtener de Él, porque ya lo hemos recibido todo. ¿Se dan cuenta? Buscamos al Señor por lo que Él es. Dios, hermanos, no nos debe nada. ¿Escuchaste? Dios no nos debe nada. Pero Él en su misericordia, en su amor y en su gracia, hermanos, nos permite estar vivos en primer lugar. Nos permite aprender de su palabra y muchas otras cosas. ¿Se dan cuenta? Con las que realmente Él nos bendice. Nos permite disfrutar, hermanos, de una familia, de disfrutar de hermanos en la fe, de tener un techo, ¿no? De tener comida en la mesa. Él nos da más de lo que nosotros merecemos. Y nosotros, hermanos, no debemos buscarle por lo que Él nos pueda dar, sino porque Él es digno, porque Él es soberano, porque Él es omnipotente, porque Él es grande. Por eso le buscamos y buscamos obedecerle, porque le amamos y por lo que Él es. Lo amamos porque nos ha dado a su Hijo Jesucristo, nos ha dado su salvación, nos ha dado su palabra. Si no, hermanos, andaríamos a tiendas, como ciegos, errando, viendo de dónde sacar las respuestas a esta vida, ¿verdad? Pero nosotros ya no estamos en esa condición. Nosotros tenemos a Cristo, hermanos, y tenemos su palabra que nos guía a toda verdad. ¿Se dan cuenta? Tenemos a su Espíritu Santo que nos convence de pecado y que trabaja en nosotros para formar a Cristo. En cada uno de nosotros. Estas verdades, hermanos, son la base de nuestra vida cristiana. ¿Se dan cuenta? Por las que nosotros nos llamamos cristianos y por las que debemos de vivir como lo que nos decimos ser. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 dice, el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. ¿Se dan cuenta lo que dice la Escritura? Y si no hemos vivido así, hermanos, debemos empezar a hacer cambios en nuestra vida. Debemos empezar a buscar alinearnos a lo que Dios pide de nosotros para mostrar una vida verdaderamente cristiana, empezando por buscar conocer su palabra, ¿sí? Si hasta ahora no hemos leído, si no hemos meditado, si no hemos estudiado la palabra de una manera seria y comprometida, hermanos, si no tenemos ese hábito de pasar un tiempo en el conocimiento de Dios cada día, hermanos, yo les animo, ¿verdad? Hagamos esos cambios, hagamos esos cambios. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, ¿verdad? Les dice que la conclusión del discurso, todo está dicho, respeta a Dios y guarda sus mandamientos, pues en eso consiste ser persona. Es lo que dice la Biblia hispanoamericana. Conclusión del discurso, todo está dicho. Respeta a Dios y guarda sus mandamientos. En eso consiste ser persona. Hermanos, mostremos nuestro amor y respeto por Dios al vivir como Él nos pide, ¿verdad? Pidamos a Dios su gracia para comportarnos como cristianos verdaderos. Primero, para ser personas amantes de su palabra, pero también que nos ayude a ser hacedores de su palabra. Hermanos, que podamos decir, como dice el Salmo 119, el versículo 27, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día
Es ella mi meditación. Y que podamos vivir también como Santiago dice en el capítulo 1, del 22 al 25, pero se trata de que pongan en práctica esa palabra y no simplemente que la oigan, engañándose a ustedes mismos, ¿verdad? Quien oye la palabra pero no la pone en práctica, dice Santiago, se parece a quien contempla su propio rostro en el espejo, se mira y cuando se va se olvida, sin más del aspecto que tenía. Dichoso en cambio quien se entrega de lleno a la meditación de la ley perfecta, la ley de la libertad, y no se contenta con oírla, pero luego olvidarla, sino que la pone en práctica. También es la versión hispanoamericana. Hermanos, si somos hijos de Dios, queremos tener una relación con Dios. Él desea, hermanos, Él desde el principio desea, ¿verdad? Que el hombre tenga esa relación con Él. Él ha querido tener una relación con nosotros, ha querido mostrarnos quién es Él a través de su palabra. Nos ha querido revelar sus propósitos, sus planes, nos ha dado su palabra para que la aprendamos, no para que la tengamos arrumbada y empolvada, ¿no? Y nos paremos el cuello diciendo que somos cristianos sin hacer lo que hace un cristiano, que es conocerle verdaderamente. Dios enseña a sus hijos a través de su palabra, hermanos, y solo los que somos hijos de Dios verdaderos tenemos interés por su palabra, porque sabemos que la palabra de Dios es la verdad y es nuestra única verdad. Y conocer la verdad y obedecerla se vuelve una prioridad para el creyente verdadero. ¿Te das cuenta? Porque amas al Señor. Eso es lo que te motiva a vivir de esta manera. Hermanos, Dios es muy claro en su palabra cuando dice que Él guarda su pacto y su misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos. Dios, hermanos, es fiel hacia sus hijos que le buscan, que le aman, que le obedecen. Daniel 9:4 dice, y oré a Jehová, a mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y que guardan tus mandamientos, ¿verdad? ¿Cuántos amamos a Dios, hermanos? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta si tú amas verdaderamente a Dios? Cuando amamos a Dios, hermanos, encontramos su misericordia, encontramos su fortaleza para tiempos de debilidad, de cansancio, encontramos dirección para enfrentar el día a día. Dios muestra su misericordia a sus hijos que le aman y que guardan sus mandamientos. Son principios que Él ha establecido y Él no los puede violar. ¿Quién crees que eres tú o quién creemos que somos que nosotros violamos constantemente esos principios? Y queremos que Dios nos bendiga, pero sin obedecerle. Proverbios capítulo 8, 17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Hermanos, ¿qué hace un cristiano sino buscar y amar a Dios con todo su ser? Mostremos, hermanos, nuestro amor a Dios buscándolo, conociéndolo y obedeciéndolo. Miren, observamos cómo Dios nos asegura que si le buscamos, lo vamos a encontrar, ¿verdad? Me hallan los que temprano me buscan, acabamos de leer. Hermanos, ¿estamos buscando a Dios? ¿Buscamos conocerle al tomar nuestra Biblia, al abrirla, al estudiarla, al meditarla cada día? Buscamos al Señor, hermanos, no porque tengamos necesidad de que Él nos resuelva algo, ¿se dan cuenta? Muchas veces buscamos a Dios ya que pasan las cosas, ¿no? Ya que estamos en problemas, o ya que andamos comportándonos equivocadamente, pero la palabra dice los que temprano me buscan, ¿sí? Y no se refiere a un horario, hermano. Aunque si buscas al Señor en la mañana, pues temprano, pues qué bendición, ¿verdad? Pero no se refiere a un horario. Pero también es buscarlo antes de que las cosas pasen. Ese es el sentido. ¿Se das cuenta? No lo buscamos como si llamaras al 911, ¿no? Como una emergencia. No, hermano, lo buscamos porque lo amamos, independientemente de lo que pase o lo que no pase. ¿Te das cuenta? Somos llamados a amarle. Somos llamados a buscarle. Somos llamados a tener una relación con Él. Efesios 6:24, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor inalterable. Amén, dice Pablo. Tenemos un amor inalterable por Cristo, hermanos, o lo amamos un día sí, un día no, ¿verdad? Lo buscamos un día sí y otro no, o depende de nuestro estado de ánimo.
si le buscamos o no. Hoy vengo muy enojado, entonces que nadie se me atraviese, ni tú, Señor. O le dejamos de buscar cuando nuestras circunstancias no son tan favorables. Hermanos, si somos cristianos, entonces amaremos al Señor con un amor inalterable, porque sabemos que nuestra búsqueda del Señor no depende de las circunstancias de cada día, ¿verdad? Aun cuando enfrentamos cambios o aflicciones o tribulación en nuestra vida. 2 Corintios 10:3, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo, decía Pablo. Debemos recordar cuáles son las prioridades en la vida cristiana. Dios nos ha salvado por su gran amor a través del sacrificio de Cristo y ahora nosotros vivimos para Él, ¿verdad? Lo leímos en un principio, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora yo vivo como cristiano, ¿verdad? Y los cristianos buscan conocer a Dios a través de la palabra, ¿se dan cuenta? Primera de Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra, dice el apóstol, ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Entonces vemos que el amar a Dios no se expresa con lo que yo digo, ¿te das cuenta? Sino con lo que yo hago. No cabe decir yo amo al Señor, pero mis actitudes dicen todo lo contrario. En Juan 21:15 vemos un encuentro entre Jesús y Pedro, después de la resurrección, ¿verdad? Cuando después de varios acontecimientos que pasaron, los discípulos no habían mostrado su amor y su obediencia a Jesús. Entonces Pedro le había negado, ¿se dan cuenta? Muchos le habían abandonado y otros no habían creído en su resurrección. Hubo un fracaso en el amor de los discípulos hacia Cristo, ¿se dan cuenta? Y vemos, ¿no? Cómo viene Jesús a afirmar a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas más que a estos? ¿Recuerdan ese pasaje? Y contesta Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Entonces Jesús le responde eso porque en ese momento el llamado para Pedro era ya de pastorear. Y le está diciendo, haz lo que yo te he llamado a hacer. ¿Se dan cuenta, hermanos? Respondamos con amor a lo que Dios nos ha llamado a desarrollar y hacer crecer una relación con Él, ¿sí? A conocerle. Y eso es a través de estudiar su palabra. Hermanos, seamos cristianos que leen la Biblia, que la estudian, pero que la aplican también. Es tiempo de examinarnos si hemos vivido como lo que estamos llamados a hacer. Si estamos comportándonos como cristianos, ¿verdad? Dios habla con sus hijos a través de su palabra, hermanos. Nosotros hablamos con Él en oración. Y esa es una relación, ¿se dan cuenta? A veces podemos haber fallado a Dios en ese momento que deberíamos demostrarle, ¿no? Nuestra obediencia y nuestro amor. Pero Dios, en su misericordia, hermanos, si fracasamos, Él nos vuelve a aceptar. ¿Se dan cuenta? Si hemos fallado al Señor, hermanos, al no buscarle como deberíamos, si no ha sido nuestro deleite su palabra, hermanos, si hemos mostrado más interés con otras cosas que por conocerle, si hemos dejado atrás el hábito de meditar y de estudiar su palabra, o si nunca lo hemos tenido, hermanos, acerquémonos a Dios. Vengamos arrepentidos en primer lugar al Señor y comencemos a comportarnos como hijos de Dios, escogidos y redimidos para Él. Salmo 51:17 dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Nunca, nunca, hermanos. Y Juan 6:37 dice, y el que a mí viene, dice Jesús, yo no le echo fuera. Hermanos, invirtamos nuestro tiempo y energía en lo que Dios nos ha llamado, que es buscarle, que es conocerle, que es amarle, que es obedecerle, que es a tener una relación con Dios. Cuando abrimos la Biblia, hermanos, todo lo demás pierde importancia. ¿Es así en tu vida? ¿Verdad? Hermanos, es de llamar la atención cómo Jesús pregunta esto a Pedro 3 veces. ¿Verdad? Pedro, ¿me amas? Y le vuelve a decir, apacienta mis corderos. O sea, obedéceme. En el caso de Pedro, hermanos, la obediencia a Dios tendría un costo. Pedro iba a morir por causa de Cristo, ¿verdad? Nuestra obediencia, hermanos, puede traer un costo. Quizá nuestra vida, quizá no. Pero si queremos, o si seremos rechazados, si seremos burlados, seremos en muchas ocasiones llamados fanáticos, tal vez, ¿verdad? Y deberemos mortificar el pecado en nosotros. Deberemos someter nuestros deseos al obedecer a Dios.
Hermanos, seguir a Cristo no es fácil. Debemos de llegar a una total entrega a Cristo. Debemos rendirnos completamente para poder seguirle. Yo deseo que el Señor nos haya hablado en este tiempo y nos podamos rendir completamente al Señor. Rendir nuestro tiempo para pasar más tiempo buscándolo y meditar en su palabra, hermanos, con el fin de conocerlo y amarlo más. Hermanos, que en verdad anhelemos ser cristianos genuinos, anclados en su palabra, que abracemos y prediquemos su palabra, que meditemos en los temas y las preguntas que podamos comentar con nuestro discipulador, ¿verdad? Y aquí hay unas preguntas, como lo hemos estado haciendo, hermanos. ¿Estoy demostrando mi amor hacia Dios a través de mi obediencia? Examina tu vida y tu corazón con estas preguntas, hermanos. ¿Sigo haciendo caso a voces del mundo, como son ideología, consejos, publicidad, sabiduría humana, etcétera? ¿Verdad? ¿Sigo haciendo caso a esas voces del mundo que apartan, que están completamente apartadas, de la palabra? ¿Creo seguir comportándome como antes? Y sea sincero en esto, hermanos. Cuando estaba en mi ignorancia, ¿no? Estoy pidiendo un tiempo, o estoy teniendo, un tiempo diario para leer, para meditar, para estudiar y para memorizar la palabra. ¿Tengo ese hábito en mi vida? ¿Es el conocimiento de Dios una prioridad para mí? ¿O son prioridad otras cosas? Y sea sincero al contestar también esto. ¿Vivo de una forma coherente al decir que amo a Dios? ¿Estoy dispuesto, y esto es importante, estoy dispuesto a alinear mi vida para no mostrarme incongruente en lo que digo ser? ¿Creo tener un amor inalterable por Cristo? ¿He fracasado en mi amor por Cristo como los apóstoles? ¿Qué cambios necesito hacer en mi vida después de escuchar este video? Vamos a despedirnos con una oración, hermanos. Señor, ayúdanos a comprender verdaderamente cuál es la evidencia más grande en nuestra vida como creyentes verdaderos al decirte que te amamos. Que podamos comprender que es la obediencia. Tú estás pidiendo de mí, Señor, obediencia a tu palabra, a lo que tú has dejado, Señor, como una herencia para nosotros. Ayúdanos, Señor, a examinarnos con humildad, con honestidad, que podamos descubrir si verdaderamente te amamos. Señor, y si no te estamos obedeciendo, si no estamos haciendo lo que tú nos dices, y si hemos puesto como prioridades en nuestra vida tantas cosas antes que a ti, perdónanos, Señor. Perdónanos. Y ayúdanos a vivir de una manera congruente en lo que te decimos y en lo que hacemos para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.